Vamos a aprender la cualidad del día de hoy o las virtudes. Hoy nos toca ordenado versus desordenado. Y es preparándome a mí y a mi alrededor para lograr la mayor eficiencia. Primera de Corintios 14:40, que dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, vamos a aprender hoy. Significa preparándome a mí y a mi alrededor para lograr la mayor eficiencia. El orden, hermano, estuve estudiando y tiene bastante que ver en nuestra vida. No le voy a hacer la pregunta cuántos son ordenados, porque muchos vamos a decir que no, tal vez. Otros van a decir que sí. Pero mira lo que significa la palabra orden en el hebreo. Orden, cuando usted vaya a estudiar la Biblia y vea orden en el hebreo, ¿cuándo sabemos que está escrito en el hebreo y cuándo sabemos que está escrito en el griego? A ver, ¿cuándo sabemos que está escrito en el hebreo? ¿Cuándo está escrito en el griego? Griego, porque el Nuevo Testamento mayormente. ¿Y qué más? ¿Y el hebreo? Ajá, muy bien. Entonces, cuando usted vea orden en el Antiguo Testamento, usted mayormente va a ver una palabra hebrea que significa orden allí. Mira lo que significa esa palabra. Es la palabra se escribe así, arak, A-R-A-K. Significa arreglar, disponer, poner en orden. Arreglar, disponer o poner en orden. Arreglar, disponer o poner en orden. Cuando usted tal vez vea en el Antiguo Testamento que arregló algo, puede ser esa palabra que va muy en sintonía con el orden. Ahora, mire, hermano, a la piedad no le sigue la limpieza, sino que la limpieza es parte de la piedad. Repito, a la piedad no le sigue la limpieza, sino que la limpieza es parte de la piedad. ¿Conoce una persona que es piadosa? Cuando hablamos de una persona piadosa, es una persona que tiene en cuenta el temor de Dios. Una persona que estudia la Escritura, que está orando, es una persona que tiene una fuerte comunión con Dios. Es una persona entonces que es o debería ser o debería tener, que estamos estudiando, orden. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios, ¿verdad? La piedad que nosotros tengamos nos va a ayudar en cuanto al orden. Dicho de otra manera, ¿qué es el orden? Le hago la pregunta, ¿qué es el orden? La mayoría de conceptos que siempre se nos viene a la mente es limpiar. Cuando hablamos de orden, de una vez no vamos a la limpieza. No, recuerde, el orden tiene que ver también con arreglar. El orden tiene que ver con disponer. El orden tiene que ver con poner orden. ¿Cómo es eso? Definición y es la misma respuesta. Bueno, en lugar, a veces las cosas pueden estar desajustadas, hablándolo en la vida y en lo secular. ¿Qué es el orden? Es saber que estorba en mi vida. ¿Qué es lo que estorba en mi vida y en mi entorno? Y tener iniciativa y valor para arreglarlo. Eso es el orden. El orden es saber qué estorba en mi vida y en mi entorno y tener iniciativa y el valor para arreglarlo. Ahora, esta definición me ayuda bastante porque cuando estoy estudiando en el seminario, cuando voy a enseñar, cuando voy a hacer algo en la iglesia, trato de ajustar todo y eso es orden. Tratar de ser ordenado. Ordenado no solamente implica que los libros tienen que estar con los libros, no, es tratar de ver qué estorba en mi vida. Muchas de las cosas, desarreglo que tenemos, es porque hay cosas que nos estorban. Siempre cuando hablamos en los trabajos del campamento, no, pero es que falta por hacer aquello, falta por hacer esto. Y en realidad si ponemos orden, si tratamos de arreglar las cosas, vamos a hallar el orden, ¿me comprende? Pero si, por ejemplo, yo arreglo esta silla aquí y la dejo allí inconclusa y voy a otra, no estoy trabajando en orden. El orden tiene que ver mucho qué es lo que estorba en mi vida. No solamente es un escombro, una basura, no, tal vez cómo está mi tiempo. ¿Ha escuchado esta expresión?
es que las horas no me alcanzan, ¿sí? ¿Cuánto lo hemos dicho? Yo necesito más de 24 horas. ¿Seguro, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Ajá, y que Dios hizo el tiempo, ¿verdad? Nos puso el sol y el otro es la luna. Entonces Dios marcó un tiempo. Cuando decimos, hermano, que necesito más horas o que las horas no me alcanzan, estamos diciendo estoy desordenado. Y el desorden puede venir por muchos factores, porque no lo quiero hacer, se puede traducir por flojera, como también por una sobrecarga de cosas que tú y yo podamos hace días yo me di cuenta, ¿por qué me cuesta tanto hacer esto? Claro, tenía una sobrecarga. Estaba estudiando en seminario, estudiando inglés, atendiendo la iglesia, atendiendo el campamento, atendiendo y atendiendo. Y por más que sea, no voy a poder. Entonces, eso es una sobrecarga de ¿qué? De acciones en mi vida, de trabajo. Entonces, empecé a darle prioridad. ¿A prioridad qué? Bueno, hablé con mi profesor de inglés, le dije que le iba a ver dos días por semana, el seminario no meter todas las materias, la iglesia dedicarle un tiempo al campamento, y eso te ayuda a poner en orden. Pero a veces queremos hacer todas las cosas y a la vez. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a la Biblia. ¿Ya están allí? Dice el versículo 40, pero hágase todo decentemente y en orden. ¿Qué dice la Escritura? Que debemos hacer ¿qué? Todo decentemente y con orden. Muy bien, ¿por qué? Porque Dios, ese capítulo habla del hablar en lengua, pero Dios no es un Dios de confusión, dice Pablo allí. Es decir, Dios no va a poner las cosas a nuestro alrededor para confundirnos. Nosotros debemos que tener todas las cosas en orden. Mira, hermano, esto pasa cuando una persona no tiene orden. Orden, otra definición, es tener un lugar para todo y tener todo en su lugar. Tener un lugar para todo y tener todo en su lugar. ¿Por qué a veces no encontramos las cosas? Sobre todo, personalmente, a veces yo no lo encuentro. Por desordenado. Ajá, pero es por el desorden. Llegamos de la calle, tal vez, bueno, me quité los zapatos y dejé los zapatos en la sala, ¿sí? Entonces me acosté a dormir y dejé la corbata por un lado, dejé la camisa por otro lado. Y entonces cuando la voy a buscar, no la encuentro. ¿Por qué no la encuentro? Tal vez alguien la movió de otro lugar porque estorbaba. Entonces, cuando no hay orden, vivimos en un caos. Y así pasa con nuestro tiempo también. Dios nos puso 24 horas para que nosotros las administremos. ¿Cuántas horas debemos dormir? Digo debemos porque a veces uno se pasa más de esa hora. 8 horas. Hay otros que dicen 6, otros 7, 8. ¿Cuántas horas nos quedan de las 24? Ah, ¿y cuántas horas de trabajo deberían ser? 8. ¿Cuántas horas? Ah, ¿y cuántas horas nos están quedando? Si ya tenemos 16, que nos están quedando 16 porque ya hemos dormido 8 y estamos trabajando 8, ¿cuántas nos están quedando? Esas 8 horas debemos distribuirlas entre la familia, la iglesia, nuestros quehaceres. ¿Te das cuenta? Porque a veces no hay, bueno, hay otros que agarran otro sueñito. Entonces, debes aprender a distribuir. Y aquí, yo digo que para que una persona sea ordenado, también debe ser disciplinado. Tiene que ver mucho con la disciplina. Y la disciplina es un hábito formado, Hermanos, disciplina te va a ayudar en el orden. Es alguien que te va a ayudar allí. Ahora, el orden es tener todo en su lugar para todo y tener todo en su lugar. Mayormente, como costumbre, las damas tienden a ser un poco más ordenadas. Digo que tienden a ser porque hay hombres que también son ordenados. Pero nosotros muchas veces somos bien desordenados. Mira lo que escribió un pensador. Dice, el revoltijo es el enemigo del orden. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, cuando no arreglaba la cama, me decía, eso parece que ha pasado un ciclón, decía. Porque uno se levantaba y uno dejaba todo ahí desordenado.
Mira, hermano, el desorden es todo aquello que no recordaríamos si tu casa se quema. El desorden es todo aquello que no recordamos si la casa se quema. ¿Dónde dejamos las cosas? ¿Me comprende? Ah, se me quemó esto. Claro, porque lo dejé por allá, no sé. Entonces, hay una cultura, sobre todo la asiática, son muy ordenados. Son muy ordenados. He escuchado que hay un famoso hombre que da por allí talleres, habla mucho del orden de las personas de Japón, pero yo tuve la oportunidad, ahorita que fui con el hermano Pierre, a ir allá a Suiza, y me llamaba la atención algo de ellos. Saben que nosotros venimos de la calle y ¿qué hacemos cuando entramos a una casa? ¿Ah? Pero bueno, tenemos allí un trapito y hacemos. ¿Saben qué? Ellos se quitan los zapatos, lo colocan allí en la entrada bien ordenadito y caminan descalzos en los pisos de madera. Ellos no limpian, ellos mantienen allí, que no pasa así, eso es un orden. Tienen los abrigos afuera, tienen todo bien ordenado, ¿verdad? Todo bien ordenado. De hecho, las personas más que tienen éxito es porque son muy ordenadas. ¿Cómo podemos vivir ordenadamente según la Biblia? Bueno, número uno, debemos recordar que Dios nos dio un tiempo y debemos usarlo sabiamente. El tiempo debemos usarlo sabiamente. Génesis 1:5 nos dice lo siguiente. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. No tengo la certeza, pero creo que la palabra día es yom en hebreo. Y ese yom es un día literal. Un día literal, no son 1000 años como un día, no, es un día literal, yom. Esto se ve en antropología. Y escúcheme, hermano, Dios colocó 24 horas. ¿Por qué Dios, que no está limitado por el tiempo, coloca a la humanidad un tiempo? Hágase esa pregunta. ¿Por qué le coloca un tiempo? ¿Por qué no nos hizo sin día y sin noche? ¿Por qué cree? Para vivir una vida ordenada. Mira, muchas veces las tinieblas son sinónimos como de la maldad, no, la oscuridad y eso es misticismo. Pero mira, Dios, ¿por qué digo que es misticismo? Aunque muchas veces las tinieblas son asociadas con la maldad, Dios colocó la oscuridad ¿para qué? Exacto, para que el hombre descanse. ¿Me comprende? Entonces, por eso Dios hizo el día y la noche, para que usted también viva una vida ordenada, porque si no, Adán todo el tiempo iba a estar allí labrando, labrando, y no, Dios también le dio el reposo. Salmo 127, Salmo 128 hablan de que Dios da un reposo también. Ahora, Dios es un Dios sabio que nos dio un horario, es decir, nos dio un tiempo. El problema es que vamos a hablar hoy en día de esta generación. Y vamos a hablar específicamente de acá, de la ciudad de Coro. La mayoría de personas, ¿a qué hora se levantan? A las 10. Bueno, mira, puede haber una disyuntiva, porque de mi bando está el Gregorio y la hermana Génesis. Creo que a ellos dos allá, no estoy diciendo que yo estoy entre los jóvenes, pero la mayoría de los jóvenes hoy en día tiene eso muy marcado de que se están parando ahora a las 10 de la mañana, a las 9 y eso es tarde. La mayoría de ustedes ya a las 5 ya están levantados, a las 6, porque le han formaron ese hábito sus padres, porque tienen que trabajar, pero hay otros que dormimos hasta las 12. Sí, no estoy diciendo que yo lo haga, pero lo que estoy queriendo decir es que hay un mal hábito. Ahora vamos a sacar cuenta de algo. Si una persona descansó hasta las 10,
¿verdad? ¿Cuántas horas le queda a él para trabajar, por ejemplo? Pero es que no trabaja. ¿Pero qué hará en las próximas horas? Bueno, eso es muy bien. Se levanta, ve el celular y ya entra a mediodía, almuerza y luego toma una siesta. Y prácticamente en la tarde, la mayoría, podemos ir a jugar, podemos hacer otras cosas. Y no hay un buen hábito, porque lamentablemente perdió ya varias horas, a las 10. Hay otros que tienen la costumbre de acostarse después de pasada la medianoche. Sí. Mira, yo he notado que los que mayormente se para tarde es porque se acuestan tarde. Lo he notado, no estoy diciendo que sea ley, lo he notado. Y mayormente los que se levantan temprano son aquellos que mayormente también se acuestan temprano. Yo tengo un tío que a las 9 de la noche ya él está durmiendo, porque él se va a las 5 a trabajar. Y eso, mire, bueno. Entonces, pero porque lo han aprendido. Entonces, el orden te va a ayudar mucho a vivir. Y Satanás ha trabajado mucho a estas generaciones en desordenarse, como él es desordenado. Ahora, Dios te dio un tiempo, y muy bien. ¿Tiempo para qué? Para todo. Tiempo para esto, para aquello, para esto. Entonces, debemos nosotros saber valorar bien ese tiempo. ¿Me comprende? Cuando yo me casé, teníamos un inconveniente, y para nadie es un secreto que mi esposa se acuesta más tarde que yo, pero se para más tarde que yo. Yo me acuesto más temprano y me paro yo más temprano. Esto, mira, te voy a colocar un ejemplo. Esto trajo distorsión a los primeros años de vida en el matrimonio. Para hacer el devocional juntos no hay hora. Si voy a desayunar, tengo que esperar. Y a veces el hambre te ataca y te malhumora. Y todo eso se distorsiona porque no hay, ¿qué? Un orden. Así podemos vivir muchos de nosotros, con problemas porque no hay orden. No hay un orden. Mira, hermano, ¿cómo podemos crear un orden? Mira, ¿cómo se manifiesta cuando una persona tiene desorden? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es la manifestación general que hay? Gálatas lo dice. Gálatas lo dice, sí, Gálatas lo dice. Y lo dice bien marcado. Gálatas 5:19 dice, cuando una persona anda en los deseos de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las personas que están desordenadas, primero se desordenan en su propia vida, es decir, empiezan a cometer todas cosas que van en contra de las normas de Dios. Manifiestas son las obras de la carne. Ahora, ¿cómo podemos nosotros arreglar este desorden? Más adelante lo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo podemos ordenar nuestras vidas? Cultivando los frutos ¿de qué? Del Espíritu. ¿Y cómo se cultiva? Con la Biblia. Cuando la Biblia. Sencillo. Muchas veces cuando nos paramos tarde, no leemos la Escritura. Ya lo ve, lo percibe. Manifiestas son las obras de la carne, que usted va a querer hacer todo tipo de cosas contrarias a la Biblia. Y eso te trae desorden. Por ponerle un ejemplo, hay gente que se le apresura a ir tarde a un lugar y dejamos de leer la Biblia, sin orar, sin buscar de Dios. Entonces, por eso Dios es un Dios sabio, que hizo que el día y la noche. Ahora, también Dios nos anima a mantener un entorno limpio. Yo les he hablado bastante de esto. ¿Qué cree que hace la lluvia en la tierra? Ajá, pero hay algo que... Ajá, pero hay algo que hace la lluvia. Limpia. La tierra limpia. Pero es que de repente te dirá, bueno, pero cuando llueve se trae toda la basura. No, eso es cuestión de los que hicieron los acueductos y esto. Pero la tierra se limpia
con el ciclo de la lluvia. De hecho, está en la Biblia. Dios limpia la tierra. Le pongo un ejemplo. El diluvio. ¿Qué fue lo que dijo Dios? ¿Voy a qué? A limpiarla. ¿Y con qué la limpió? Entonces, la lluvia limpia. De hecho, hermanito, Dios ha diseñado en la creación un ciclo para su propia limpieza. A veces no nos gusta ese tipo de ave, por ejemplo, un samuro. ¿Ese es un ave qué? ¿Y qué come un ave rapiña? Carne descompuesta. Nómbreme otro ave de rapiña. No, el águila, el buitre. Entonces, son animales que se alimentan ¿de qué? De cosas descompuestas. Mira la sabiduría de Dios. Dios diseñó esos animales para que mantener ¿qué? Limpia la tierra. Ahora, hay unas bacterias que son de descomposición. ¿Sí? Te dejo algo allí y no sé cuánto puede durar un cuerpo de un animal allí muerto porque se descompone. Porque hay bacterias, los gusanitos empiezan y todo. Todo eso Dios lo diseñó. ¿Para qué? Para limpiar. Ahora, Dios, lo que quiero mostrarle es que Dios trabaja en orden. ¿Ves? Ahora, de igual manera nosotros debemos también trabajar en orden. El orden en la iglesia debe ser también primordial. Y por eso yo estoy animando a que ayuden a sus hijos a tener orden en la iglesia. ¿Ves? A tener orden, porque cuando tenemos orden en la iglesia, recuerden que a veces reflejamos aquí lo que aprendemos en otras partes, ya bien sea en nuestra casita, bien sea en nuestra escuela, y también en la escuela reflejamos lo que aprendemos en casa, ¿sí? Si usted escucha a un niño que siempre está gritando, ¿cuál es el síntoma que usted ve allí? ¡Ey, pásame esto! Porque siempre que le gritan para pedirle cosas. Por eso es que debemos aprender a cultivar. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el orden? Bueno, mira, yo te voy a hablar de un animalito para que lo podamos comprender. Por eso le hice buscar este libro. La ardilla, dice aquí, la ardilla listada. Ilustra, esta ardillita hace su casa en una cuevita. ¿Sabe qué hace esta ardilla? En sus madrigueras subterráneas, la ardilla construye cuartos de almacenaje. Tiene un huequito donde ella almacena la comida, esta ardilla. Tiene otro huequito donde comen. Y tiene otro huequito donde duermen. Y tiene otro hueco donde hacen sus necesidades. Muy parecido a lo que nosotros tenemos. Tenemos un cuarto donde dormimos, tenemos un lugar donde comemos y tenemos un lugar donde hacemos nuestras necesidades. Entonces, ¿no le parece que a veces comemos en la cama? ¿No le parece que a veces dormimos en la sala? Estos animalitos, Dios puso estos animales para ejemplo a nosotros también. El orden te va a ayudar mucho a alcanzar metas. Muchas veces no es por falta de tiempo, es falta de organización. Eso es orden. Hace días yo decía, no, yo me siento así. Claro, estaba sobrecargado, queriendo ocupar muchas cosas y empecé a dar cada vez más orden, orden, orden. Ahora, la Biblia dice, haced todo decentemente y con orden. Cuando usted va a un banco y yo voy en el banco con una gorra, ¿qué me dice el hombre de allí? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que yo cargue una gorra? ¿Pero por qué? Porque hay norma. ¿Sí? Antes, no sé, ahorita, antes en la escuela yo no podía ir a la escuela con un zapato que no fuera de otro color, ni blanco ni negro. No sé ahorita, de verdad que no sé. Pero antes no podíamos ir así, no podíamos entrar a un banco con bermuda, porque hay un orden. Y eso usted lo puede decir para cuestiones de seguridad. Ahora, yo le voy a dar un consejo, con esto concluyo. Lo primero que usted debe poner en orden y que le va a ayudar en el orden es poner un lugar para los santos. No estoy diciendo para los santos seculares,
sino para lo santo, lo sagrado, mejor dicho. Usted debe tener una mesa, una sillita donde usted se ocupe para leer la Biblia. Muchas veces usted lee la Biblia allí en el copete de la cama, está allí medio dormido, no tiene un lugar. A veces yo veo mira, Ageo habla, ustedes tienen la casa bien artesonada, bien bonita, pero mi casa está descuidada. Lo sagrado en nuestra vida está descuidado. Las Biblias, no sabemos dónde dejamos las Biblias. A veces se quedan las Biblias acá. La Biblia está todo rota, el niño anda jugando y rayando las Biblias. Deben tener un lugar, debe haber orden para lo sagrado. Un lugar, una hora específica. Si usted se levanta a las 5 de la mañana, entonces, si esa es la hora de salida, ¿cuál es el deber para leer la Biblia? A las 4. El tiempo que va a leer la Biblia 10 minutos, bueno, levántese ese tiempo antes para que tenga los 10 minutos con tranquilidad y no ande apurado. Eso es dar orden a su vida. ¿Me comprende? Más, mira, la iglesia, no, es que el hermano sale muy temprano. Bueno, pero ¿por qué cree que sale temprano? No, es que yo me levanto a las 9 y él viene a las 9:15. Entonces, bueno, tiene que hacer ¿qué? Ser precavido. Te va a ayudar mucho en el orden. La Biblia dice también que la tierra estaba desordenada y vacía. Hay muchos teólogos que dicen que Satanás desordenó la tierra. Hay otros que dicen que Dios la creó y la dejó desordenada y después la ordenó. Son posiciones teológicas. Pero fuese lo que fuese, Dios le dio un orden y Dios trabaja en orden. Muchas veces el orden no nos gusta. A veces los servicios militares te enseñan un orden obligado prácticamente. Lo quieras o no lo quieras hacer, te lo enseñan. Usted tiene que enseñar a sus hijos también a ser ordenados. A ser ordenados. Hay niños que juegan y están allí jugando y después no te recogen el juguete. Entonces, jugaste, no, vamos a ordenar. Y usted va a crear un buen patrón. Muchas veces no es que no nos alcanza el tiempo, es que estamos desordenados. Usted haga una listica y le va a ayudar qué cosas son prioridad. Por eso las universidades te dan un horario. Pero profesor, mire, yo tengo libre, es en la madrugada, deme clase en la madrugada. No, todo es un orden. Todo en esta vida también se necesita orden. ¿Sabe qué feo? La improvisación. Feo, mal. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. No, hágase todo decentemente y con orden. ¿Cuántos de ustedes tienen un Betel? Un Betel, un lugar donde leen la Biblia. La gente le dice oficina. Legalmente hay otro que le dicen cuarto de guerra, el búnker, un lugar donde usted lee la Biblia. ¿Cuál era el lugar de Jesús? Muy recurrente. Getsemaní. Jesús tenía un orden. ¿A qué hora se levantaba para orar? La Biblia no lo dice, pero dice siendo muy de mañana, aún siendo muy oscuro. Se levantaba y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Cuando él hacía la faena, dice que él se quedaba y oraba en las noches. Si Jesús lo hizo, hermano, ¿por qué nosotros debemos imitar ese orden? ¿Para evitar qué? El mal vivir. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hay horario. El horario debe ser respetado. Y primeramente Dios nos diseñó el horario. Creo, hermano, que debemos practicar el orden.